Vale, ¿cómo estás? Muchas felicitaciones por tu cumpleaños. Muchas gracias. ¿Cómo pasaste? Ay, súper bien, pasé súper rico. Ayer estuve pues en la universidad, siempre hice mucha cosita. Pero bueno, no, súper bien, estoy muy contenta. Me alegro. Ay, qué rico, vale, celebrar la vida. ¿Ah? Esa celebración chévere. queda pendiente. Queda pendiente también, sí. Esto apenas es el abrebocas. ¿Y cómo te está yendo en la universidad? Súper bien, George. ¿Sabes? Sí, mucha cosa que hacer, ya terminando, pero estoy muy contenta. O sea, Sí. al fin y al cabo es lo que a mí me apasiona, es mi carrera. Entonces eso me tiene muy contenta, la verdad. ¿Y vos cómo Excelente. estás? ¿Qué tal la acogida acá en el pueblo? Bien, bien, muy rico, muy contento. El Retiro es un pueblo muy agradable, pero es agradable por la gente. Esta gente es muy especial. Definitivamente. Estos ¿Usted qué cree, guarceños, pues? ¿ah? Queridísimos, no, me siento muy bien, mucho trabajo, sí, mucho estudio. Vos sabes también que me queda muy pesado, pero ahí voy, pero realmente trabajando con mucho cariño. Oíste, George, ¿Qué hablando hay? de todo un poquito. Yo tengo una duda. Contame. Yo pienso mucho en eso, ¿sabéis? El hecho de que los sacerdotes, ustedes como sacerdotes, que no se puedan casar. ¿Cómo es esto del celibato? ¿Cómo manejan ustedes esta parte? Sí, es una pregunta que jodida. muchas personas se hacen, sí. Te voy a contar un poquito cómo fue que surgió este cuento, por decirlo así. Porque realmente, vale, y tú sabes que esto del celibato no es un mandato de Jesús, ¿cierto? No es una norma que Jesús nos haya pedido. De hecho, sabemos que la mayoría de los discípulos, los apóstoles, eran casados. Y después de los apóstoles, los primeros que siguieron ejerciendo el ministerio, ejerciendo el apostolado, también eran casados. Eso fue así hasta el siglo IV. O sea que hace ya unos 1600 años más o menos. Y en el siglo IV se fueron dando algunas dificultades porque el sacerdote vivía con su familia y en el momento de hacer los traslados se pensaba que entonces si eran dueños de algunas cosas de la parroquia, si no, hubo siempre conflictos, ¿cierto? Entonces hubo una reunión que se llama un concilio provincial, es una región nomás, que se llama el concilio de Elvira. O sea que le demos a doña Elvira semejante decisión. El concilio de Elvira era una reunión provincial, regional, que definió que era mejor que los que quisieran ser sacerdotes no se casaran. Y entonces que serían más libres para hacer los cambios, los traslados, que estarían como más tranquilos para ejercer el apostolado. Pero eso era en esa región. Lo curioso es que después esa norma gustó en muchas otras regiones, se fue extendiendo y se volvió una norma universal. Pero muy complicado realmente, porque igual uno como ser humano siempre tiene la necesidad de estar rodeado de personas y en la parte emocional, afectiva, es necesario uno compartir con otra persona. ¿Ustedes cómo hacen para manejar eso? Sí, vale, pues a ver, vamos a decir las cosas como claramente. Entonces lo primero, que esto no es un mandato de Jesús, sino una norma de la iglesia y que algún día la iglesia podría cambiarlo. Sí, porque realmente, Claro. o sea, desde la palabra de Dios que se supone que es algo sagrado para la religión de donde se basa como todo, en ninguna parte está, que el sacerdote no se pueda casar, que no pueda tener sus hijos, su familia. Exacto. De hecho, la iglesia de Oriente, incluso católicos, hay católicos de rito oriental, se casan. Yo cuando estaba estudiando en Roma tuve la oportunidad de estudiar con un compañero de Ucrania y este compañero estaba terminando su formación de seminario y ya antes de ordenarse tenía que decidir si se iba a casar o no. Ellos se pueden casar antes de ordenarse, entonces él me lo dijo. Y yo le preguntaba, le dije, bueno, ¿y tú qué has pensado? Me dijo, no, ahora en este momento me están mandando a reflexionar un tiempo antes de ordenarme sobre si me voy a casar o si sola me voy a quedar célibe, ¿cierto? Y me dice que de los compañeros de él, la mayoría pues se quedan célibes, pero otros también se casan. Entonces después de que se casan, los ordenan sacerdotes y son sacerdotes con familia y son católicos, solo que son de un rito no latino como el nuestro, que somos de rito occidental o de rito romano, sino que son de una celebración un poco más estilizada, llamémoslo así, son de rito oriental, pero se pueden casar, o sea que no hay ningún problema. Y de hecho acá se habla de lo que es el diaconado permanente, que es algo similar, ya una persona, un hombre con su familia conformada y puede realizar o practicar ciertos sacramentos, por decirlo así. Así es.
Muy bien, Valeria, eso es cierto. Es que antes de, digamos, el sacerdocio tiene como 3 niveles, nosotros llamamos 3 grados: el diaconado, el presbiterado y el episcopado. El diaconado puede hacer eso. El diaconado lo que hace es que pueden bautizar, presenciar matrimonios, bendecir, son como padres, pero todavía no pueden celebrar eucaristías ni confesar, es lo único que no. El sacerdote, que es el presbiterado, ya puede hacer todo eso, pero no puede ordenar. Y el obispo, el episcopado, sí puede ya ordenar sacerdotes. Entonces son como los niveles. Y en el diaconado, lo que tú dices, se puede ser un diácono permanente, que son los que se casan. Y es muy curioso porque ahora aquí en la diócesis, en este oriente antioqueño, ya empezó la escuela del diaconado permanente. En este momento hay información más o menos cerca de 13, 14 hombres casados, todos casados, que se están formando, están estudiando filosofía y teología para después ser ordenados diáconos. Pero muy duro, eso es más que una carrera profesional. Es mucho tiempo, sí, nosotros estudiamos en ese momento la formación sacerdotal, son 9 años, eso es bastante, realmente es bastante. Pero no quiero dejar perder la pregunta que me hiciste ahora, Vale, sobre esta parte emocional, porque eso es muy importante. Y yo creo que en eso coincidimos, y es que nadie puede vivir sin afecto. El afecto es una necesidad de todo ser humano, indistintamente de la profesión que tenga o indistintamente del estado que tenga, bien sea que se case, que sea soltero, que viva en una unión de hecho, en fin, como quieran vivir. Pero sin duda que el afecto es necesario, ¿cierto? El afecto es una condición indispensable. Y tú me dices algo que es muy importante, Vale, y tú lo sabes por tu estudio, por tu carrera, que es muy importante esta parte afectiva, saberla manejar. Sin embargo, el afecto no pide obligatoriamente que se comparta la vida con una persona en exclusivo, ¿cierto? Es decir, que es una tendencia incluso ahora en la época. La época hoy en día la gente ya no es al matrimonio, sino a una vida incluso más libre, más individual, podríamos decir de soltería, pero que no significa renunciar a relaciones con otras personas, es decir, a hacer amistades, a pertenecer a algún grupo, a conformar personas que se llaman, como decimos nosotros en psicología, una red de apoyo, una red que sostenga. Eso es muy importante para todos nosotros los seres humanos. La red de apoyo inicialmente es la familia, pero también pueden ser los amigos, los vecinos, los compañeros de trabajo. Cuando se logran hacer unos vínculos fuertes, esas personas suplen o ayudan a esas necesidades afectivas. Y pero yo pienso, no todas. Exacto, entonces eso, allá iba, Vale, sí, tienes toda la razón. Yo pienso que inicialmente un sacerdote tiene que pensar en eso. ¿Cómo está? Se ve muy rica. Así que él me colabora. Muchas gracias, muy rica, muchas gracias. Y están como buenas las arepitas, ¿cierto? Se veían. De pronto ahorita nos antojamos. Entonces, Vale, inicialmente todos necesitamos eso, un sacerdote que logre hacer como buena amistad con su gente, con su comunidad, y que fuera eso con su familia. Lo que pasa es que nosotros tenemos una desventaja, y es que cuando uno está joven, pues su familia todavía está también joven. Pero con el paso del tiempo la familia a uno se le va muriendo a uno los papás, los hermanos también se van organizando, los que tienen hermanos, y uno va quedando más solo, sin duda. Y es una vida en parte que está cargada de mucha soledad. Entonces, si el sacerdote no ha logrado hacer una red de apoyo, unos vínculos más estables con sus amigos, con sus personas más cercanas, indudablemente caerá en una crisis. Viene una crisis que será por cuestión de esta soledad que se vuelve de alguna manera intolerable, inmanejable, y que hace que la persona busque o se refugie en esa soledad, en una depresión, se aísle o busque lo que llamamos algún sustituto. ¿Sí? Pero para ustedes es mucho más fácil mantener una relación, porque constantemente los están cambiando de lugar. Si no es de lugar, o sea, de parroquia, muchos se van a estudiar a otra parte, Roma, España. Entonces eso hace más difícil, les dificulta un poquito más mantener algún tipo de relaciones. Sí, Valeria, eso es cierto, es una dificultad, pero eso depende mucho también de la persona. Es decir, si hay una personalidad sociable, asequible, donde llegue, esa persona se engancha con la gente y termina antes haciendo amigos y dejando amigos donde estaba. Entonces, la red se extiende, crece, porque uno puede volver al pueblo donde trabajó y allá tiene sus amigos que lo acogen, su gente,
que lo hace sentir también miembro de la familia. Yo pienso que esto es importante decirlo. A uno no siempre lo tienen que ver como el sacerdote, el padre, el cura, por allá como en otro nivel. Y hace unos años que el padrecito era, Dios Sí. mío. Uno también necesita esas familias donde uno llega y se siente como en casa. Yo tengo una o dos familias, no acá pues porque acá estoy muy nuevo, pero donde he trabajado, que yo llego y yo allá soy, es uno más. Entonces me hacen sentir como en casa, siento que puedo descansar allí, compartir con ellos y esos espacios oxigenan mucho. Hola, Salvador, ¿qué más? Bien, ¿y vos? ¿Qué tal? Ah, bueno, me alegra. ¿Verdad? ¿Qué más? Esos espacios oxigenan mucho, esos espacios ayudan bastante a hacer que la vida se vuelva más llevadera. Pero si la personalidad del sacerdote es más difícil, a él le cuesta más relacionarse, es un poco más tímido, más introvertido, seguramente tendrá más dificultad, o cuando son muy temperamentales, porque hay de todo, tienen más dificultad para los vínculos y entonces vos sabes que eso después se va a notar en la forma como también el sacerdote vive, se expresa, refleja también cierta, podría decirse cierta frustración. Nosotros tenemos de todo, ¿verdad? Y yo sé que tú conoces muchos seminaristas y sacerdotes porque has estado muy vinculada a la pastoral, me imagino que has visto unos que reflejan como esa alegría, esa naturalidad, y otros que reflejan de alguna manera esa dificultad. Y son que no más es, introvertidos. exacto, no es culpa de ellos, es también su personalidad y la historia personal. Pero ustedes deberían de formarlos también en esa parte en el seminario. Pues no sé si lo harán, pero considero que es importante, porque de alguna manera ustedes salen, se ordenan y muchos se estrellarán. Porque de alguna manera se van a sentir solos, no van a saber manejar esa soledad. Es que vale, es verdad. Por ejemplo, por poner de ese caso, cuando uno estudia en el seminario uno se encuentra con 100 compañeros, porque son 100 los que están estudiando, y yo decido con quién me junto, como decimos nosotros. Con este la llevo muy bien, con este salgo, con este hago trabajos, listo. Pero cuando tú te ordenas, no escoges con quién trabajar, ni escoges dónde trabajar. A ti te mandan, por ejemplo, yo no escogí mis compañeros, ni ellos me escogieron a mí. Y tú ves, por ejemplo, que aquí somos muy distintos por las edades, por la forma de ser. Entonces, si uno logra armonizar esa relación, el trabajo se hace muy chévere y muy llevadero. Pero si no, se puede convertir lo que tú dices en una posibilidad para uno estrellarse, fracasar o frustrarse en el ministerio. Listo. A ver, la otra pregunta que yo tenía respecto pues como al tema del que estamos hablando hoy. Yo hace poquito escuché que el Papa hablaba del celibato y decía que esto se podía revisar para ver si había alguna posibilidad de que esto se pudiera abolir, por decirlo así. Valeria, sí, muy bien, estás muy actualizada porque el Papa tocó el tema. Fue, digamos, un comentario así de esos de paso que él hace a veces, pero que generan mucho eco. Y es que el Papa dijo que este tema del celibato podría como ponerse sobre la mesa para discutirse, porque como te había contado ahorita, es una norma de la Iglesia, o sea que eso se puede cambiar. La Iglesia lo que no puede cambiar es lo que viene directamente de Jesús, ¿cierto? Como decir los sacramentos, que ya Jesús los instituyó, entonces eso sí no lo cambiamos. Pero estas normas disciplinarias se pueden cambiar. Y hay otro detalle, Valeria, yo no sé, aquí no se nota tanto, porque aquí en el Oriente y en Antioquia todavía hay muchas vocaciones, pero ya en muchas partes del mundo se está disminuyendo el número de los vocacionados, los sacerdotes ya son muy pocos, hay partes donde son muy ancianos, hay partes donde ya no hay vocaciones, y eso hace que entonces la Iglesia tenga que comenzar a pensar que, por ejemplo, tendrá que ordenar personas casadas. La Iglesia no, diría yo lo que creo, pues la Iglesia no va a desaparecer ni se va a acabar, porque siempre van a haber personas creyentes, pero el estilo de vida de nosotros los sacerdotes puede que sí vaya a cambiar. Esto suena un poquito polémico aquí, porque aquí como aquí hay tantos curas, se les ve trabajando, hay muchos muy jóvenes, entonces... Pero eso, maravilloso sí. Para ustedes. ¿Quién sabe si a mí ya me va a cobijar esa norma? Esas normas no son con retroactividad, o quién sabe, pero no creo. Sí. Pero a los que vienen, porque muchos muchachos deciden, por ejemplo, no seguir la vocación, por eso, porque ellos quisieran tener una familia. Es que ese sacerdote implica demasiado. Es una renuncia bastante, en ocasiones dura. Hasta las monjitas. Sí, Dios sí. Mío. Y nadie sabe, yo sé que esto no es para despertar aquí, pues, ni mucho menos lamentos, pero nadie sabe detrás de la vida de un sacerdote, una religiosa, los momentos de soledad, claro. Cuando ya se termina el trabajo, por ejemplo, de un domingo hay una reflexión, una especie de poema,
que se llama El domingo por la tarde. Es un poema muy bonito y habla de un sacerdote que ya el domingo en la tarde regresa a su casa cural porque ya trabajó todo el día y dice que vio a mucha gente, que se encontró con muchas personas, que saludó a muchos y que vio incluso pasar los niños, y dice con esta expresión que es fuerte, dice: esos niños que nunca serán mis niños, mis hijos, que solo uno los ve pasar, como ve a la gente pasar, que nunca será mi familia, aunque sean muy cercanos. Y entonces el poema va diciendo que, o la narración, que el sacerdote llega a su casa cural y se encuentra allí con el silencio, con el frío de una cama vacía, con la soledad de una habitación en la que nadie, o una casa en la que nadie lo está esperando a uno, que es difícil. El poema termina dándole un giro porque después el sacerdote hace eso como a manera de oración y escucha la respuesta de Jesús, que le dice que él no está solo, que Jesús le acompaña, que Jesús usa sus manos para seguir bendiciendo, sus pies para seguir yendo a otros lugares a anunciar la buena noticia del reino. Pero sin duda que a nivel humano, a nivel espiritual, tiene un sentido muy bonito, porque a nivel espiritual significa que yo no me caso para no quedarme con un amor exclusivo, único, y para poder amar toda una comunidad. Pero a nivel humano, sin duda que genera cierta renuncia y exigencia, y eso tampoco se puede desconocer. Pero como te digo, eso depende mucho de la forma de ser del sacerdote y de la personalidad. El que para ser sacerdote en parte hay que tener en este momento vocación no solo de sacerdote, sino de soltero también, para que sea capaz de asumir este estilo de vida. Y es que es más, yo hace poco hablaba con un sacerdote, es un amigo, él me decía que eso se volvía muy complejo porque no es lo mismo uno llegar a la casa, sentarse con la familia, comer, conversar de lo que pasó en el día, a llegar a una casa cural con otros 2, 3 sacerdotes y únicamente hablan de la parroquia, lo que pasó en la parroquia, gastos de la parroquia, las eucaristías pendientes, las actividades que se tienen que repartir, pero no a modo personal. Ve, a mí me pasó esto, ve, estoy triste por esto, estoy feliz por esto. Eso ustedes, o no sé si todos, pero la mayoría no lo hacen, y eso hace que de pronto esa relación, ese vínculo afectivo se vea tan fracturado, por decirlo así. Sí, vale, eso tiene mucho de cierto, porque es verdad, por eso el sacerdote debe tener personas cercanas, amigas. A veces es el otro sacerdote, entre nosotros algunos hay que son muy cercanos o que somos muy amigos y se vuelve un apoyo, ¿no? O algunos laicos, hay laicos muy maduros que no solo lo ven a uno como en función del trabajo, sino que ven la parte humana, y entonces se convierte también en un apoyo para uno, porque son lugares o personas que lo escuchan a uno, que lo animan, que lo acompañan. Y también está lo que llamamos nosotros, por ejemplo, el director espiritual, que es también un compañero de camino, ¿no? Cada sacerdote tiene, como debería tenerlo todo laico, todo creyente, un director espiritual que se ayuda o se convierte en un compañero de viaje y ayuda como a sobrevivir o a sobreponerse a momentos un poco difíciles. Con los sacerdotes hay muchos tabú, más que todo las personas muy adultas, muy mayores. El hecho de que no puedan estar como en tanta relación con la comunidad, por lo mismo, por lo que decíamos ahorita, que el sacerdote se ve por allá. Es que había una frase, vale, yo no sé si tú la llegaste a escuchar, pero a uno le la decían. Cuando a uno lo estaban educando, le decían al cura oírle la misa y sacarle el cuerpo. Yo no lo había que porque escuchado. uno no podía remar que el sacerdote era una cosa como muy sagrada, muy aparte, muy santa, entonces no se podía como tocar, como mirar, entonces el cura vivía en su mundo y la gente vivía en el suyo. Y solo se encontraban en la misa, que era donde estaban como todos reunidos. Y es que por muy sacerdote que sea, el sacerdote sigue siendo persona, sigue siendo un ser humano que sienta, que quiera, Muy y hay que cierto, acompañarlo, o sea, hacerlo parte de la comunidad. Y no asustarse por verlo, por ver la parte humana. Exacto. Eso ha cambiado mucho ahora, y con el Papa Francisco también se ha mostrado mucho de que es que nosotros estamos hechos de lo mismo que está hecho todo el mundo, porque somos hijos de estas mismas comunidades, nuestras familias son de esta misma región, son de esta misma cultura, tienen las mismas tradiciones, entonces simplemente que decidimos responder y hacer un servicio especial a la comunidad de creyentes desde la espiritualidad, desde lo religioso, pero eso no
no hace que ocultemos o que desaparezca la parte humana. Exacto. Por ejemplo, a mí me dicen, y esto va a sonar un poco jocoso, pero cuando la gente dice qué hacen en un seminario, los seminaristas le dicen, ay, no, esos muchachos de más que allá se la pasan rezando. Allá se hace de todo, se estudia, se reza, se juega, hay deporte y hasta se pelea. Entonces algunas veces es que los seminaristas pelean. Hay veces, donde hay un grupo, se pelean las familias y a veces hay dificultades. La diferencia es que allí en medio de las peleas y todo después también se recapacita y se busca la reconciliación. Se convierten como una familia, es muy chévere uno llegar a un seminario porque en realidad es muy acogedor. Y ojalá que esa experiencia de familia pudiera replicarse después en las parroquias, en las comunidades. No es tan sencillo, pero se puede dar pasos. Sin embargo, vale, lo que tú dices es verdad. Esa parte humana hay que seguirla mostrando y me parece muy interesante que hayas querido tocar ese tema y que la gente se vaya dando cuenta que detrás de una sotana hay una persona con sentimientos, con cualidades, con defectos, con ilusiones como todos, con pasado, con mucho futuro y al mismo tiempo con mucho pasado, con pecados, pero también con unas experiencias de Dios bonitas, con experiencias de la gracia. Y de pronto como un comentario, pero yo sé que eso se va a prestar otro programa donde lo podemos conversar, pero es el hecho de que los sacerdotes no son la religión católica. Si ellos cometen errores, son seres humanos y tienen todo el derecho a equivocarse. Y el hecho es de nosotros, como católicos, como laicos, fundamentar nuestra fe en Dios, no en los sacerdotes. Porque el que cree en un ser humano muy importante, Valeria, claro. Eso es muy cierto. Muchísimo. Todas las personas, independientemente de quién sea, nos defraudan. Me hiciste recordar un ejemplo que escuché alguna vez, decía, eso es como el que dice, vea, yo no voy a creer en la medicina. Dice, ¿por qué? Porque ese médico que me atendía se enfermó. Entonces es mal médico porque él se enfermó. No, la medicina es una ciencia que nos sirve mucho y nos ayuda mucho. Y el médico se puede enfermar. Entonces yo no voy a creer en Dios o no voy a tener fe porque ese cura se enfermó, digamos, falló, cayó en alguna debilidad. No. Es que él es lo que tú dices, él hace un servicio dentro de la comunidad, él también tiene que luchar y bregar por su espiritualidad, por su camino de seguir viviendo esa experiencia de fe. Entonces, me parece muy valioso, me parece muy valioso que no debemos poner nuestra confianza en las personas. Nuestra confianza está en Dios, las personas son un medio. El que dice, yo no vuelvo a creer en la policía porque hay policías corruptos. Sí, hay policías corruptos, pero la policía como tal, como institución, tiene una buena intención, al menos a nivel social. Lo mismo sucede, en la iglesia hay de todo, hay que ser honestos, hay de todo. Hay hombres muy buenos y religiosas muy dedicadas y han hecho unas obras espectaculares, unas obras sociales y unas obras pastorales muy especiales. Pero también hay personas que han tenido sus dificultades, sus debilidades, también son parte de nuestra comunidad cristiana, no son malos, son personas que han tenido alguna dificultad y no por eso ni los juzgamos, ni por eso dejamos de creer, porque cada quien hace un esfuercito en su vida propia por tratar de llevar su vida lo mejor que puede. Como seres humanos todos tenemos una lucha. Exacto. Y los sacerdotes no son la excepción. Exacto. Para muchos son las drogas, para muchos el alcohol, para muchos su pareja, otra persona, hombre, mujer. Entonces, los sacerdotes también tienen sus luchas. Y es de pronto de hacerles un puntico ahí, porque a ellos les toca quizás asumir eso solos. Las personas que no estamos dentro de este círculo, por decirlo así, somos más tranquilas. Y si nos caemos, nos levantamos, no pasa nada, porque no tenemos a nadie que nos esté señalando, ni somos punto de referencia para nadie. Ustedes sí. Entonces ustedes, aparte de tener una lucha, les toca estar ahí pendientes de las personas, de lo que dicen, de mantener la comunidad contenta. Y eso vuelve mucho más tedioso el trabajo. Sí, muy interesante. Yo no lo hubiera podido decir mejor, Valeria. Muy bien. Bueno, George, agradezco mi hit de cumpleaños. Me quedas debiendo la torta, sí, ¿ok? Sí, queda pendiente. Queda pendiente para que celebremos. Mentiras, pero sí te agradezco muchísimo el ratico que compartimos. Hacía mucho que no nos sentábamos a conversar. Entonces, te agradezco bastante. El tiempo es que nos debíamos el tinto. Vale, a ti.
por tu espontaneidad, por la facilidad y la claridad con la que haces estas preguntas, que quizás son también las de muchas personas. Me pareció muy interesante este tema que trajiste hoy y bueno, esperemos que sigamos conversando. Obvio, en otra oportunidad. Ok. Cuídate mucho, chao. Ay, chao.